Más Internacional. Les damos las buenas noches y la bienvenida a esta emisión de Red Más Internacional, hablando por supuesto de Venezuela, así que comenzamos. Porque Nicolás Maduro asegura que llueva, truene o relampaguee, se va a juramentar este 10 de enero como presidente de Venezuela hasta el 2025. En su más reciente comparecencia ante la prensa extranjera, el mandatario se refirió al gobierno colombiano como el enemigo número 1 de Venezuela en el mundo y lanzó un ultimátum a los países del Grupo de Lima. Vamos con este informe de Jorge Luis Pérez Valeri. Nicolás Maduro concluye este 10 de enero el periodo presidencial que comenzó en 2013, cuando murió Hugo Chávez. Iniciará un nuevo mandato en el que la relación con Colombia no prevé mejorar. El gobierno de Colombia es el mayor enemigo que tiene Venezuela hoy sobre la faz de esta tierra. Maduro se declaró indignado por la declaración de los países del Grupo de Lima, del que es parte Colombia. Lanzó un ultimátum en rechazo al exhorto que, entre varias exigencias, le pide al mandatario apartarse de la presidencia. Le exigimos una rectificación de sus posiciones sobre Venezuela en 48 horas o el gobierno de Venezuela tomará las más urgentes y crudas medidas diplomáticas. La advertencia la centró en un punto en particular. El documento del grupo apoya a la República de Guyana en el diferendo territorial que mantiene con Venezuela. Porque se pretende modificar los límites marítimos y territoriales de Venezuela. Que Colombia entonces nos quitó esa parte del mar territorial y se la regala a Guyana, gratis pues. Es gratis. Indignación nacional es lo que han causado. Ante el respaldo de la Asamblea Nacional Opositora a las gestiones del Grupo de Lima, Maduro dijo que aprobaría acciones como la disolución del Parlamento. Si la Asamblea Nacional Constituyente, para enfrentar el golpe de Estado, la sedición y la ilegalidad de la Asamblea Nacional adecaburguesa colombiana, decidiera en algún momento adelantar las elecciones del Parlamento, amén. No dejó de vincular a sus contrarios con un supuesto plan golpista del que sería parte Colombia y Estados Unidos. Sin embargo, dijo que quiere diálogo, incluso con el gobierno de Donald Trump. Eso sería un milagro, le pido a Dios. Trabajaré toda mi vida por una relación de diálogo y respeto con el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Negó ser un dictador. De manera irónica, aseveró que tal denominación le honra. Maduro es un dictador, lo ha dicho Donald Trump en el Congreso de Estados Unidos. He tenido el honor de que se me confiera ese rango desde la ONU y desde el propio Congreso de Estados Unidos. Insistió una vez más sobre la supuesta conspiración en marcha que advirtió no detendrá su juramentación este jueves. Han querido convertir una juramentación constitucional, protocolar, formal, en una guerra mundial. Llueva, truene o relampaguee, vamos a volver a triunfar y en Venezuela va a volver a triunfar la paz, la tranquilidad, la constitucionalidad. El Tribunal Supremo de Justicia, dominado por el oficialismo, será la institución encargada de tomar el juramento que hará Nicolás Maduro para gobernar a Venezuela hasta el 2025. Por lo pronto son pocos los presidentes de la región que han confirmado su asistencia a esta controvertida toma de posesión este jueves, entre ellos los aliados tradicionales de Venezuela en la región, Bolivia, Cuba, también El Salvador, y por lo pronto se espera la confirmación de Nicaragua. En Caracas, Jorge Luis Pérez Valeri, Red Más Internacional. Pues ya lo veían ustedes, a pesar de ese rechazo de un amplio sector de la comunidad internacional, Nicolás Maduro prepara su polémica posesión presidencial. Hasta el momento, solo 4 mandatarios han confirmado su asistencia a la ceremonia. Uno de los mandatarios que ya está en Venezuela para acompañar a Nicolás Maduro es Evo Morales de Bolivia. Lamento mucho que todavía el imperio intenta enfrentarnos entre bolivianos, entre latinoamericanos, entre venezolanos. Sin embargo, los pueblos tenemos la obligación de defender nuestra independencia. Miguel Díaz-Canel, jefe de Estado de Cuba, también confirmó su arribo a Caracas. Como anunció nuestro canciller, estaremos muy pronto en la entrañable Caracas para asistir a la toma de posesión del presidente reelecto de Venezuela, el hermano Nicolás Maduro. Cuba defiende y respalda la soberanía venezolana y la integración bolivariana. Somos Cuba. Otro de los líderes latinoamericanos que acompañará a Nicolás Maduro es el mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega. Su esposa, Rosario Murillo, confirmó el viaje del líder de la dictadura sandinista a Caracas. Un nombre que pocos tenían en la mira, pero que también anunció su visita a la capital venezolana, fue el mandatario salvadoreño Salvador Sánchez Serén. Arribamos a la República Bolivariana de Venezuela para asistir al acto de juramentación del presidente Nicolás Maduro, un momento histórico para el proceso de consolidación de la paz, el desarrollo y el fortalecimiento de la democracia en Venezuela.
Sin embargo, los aliados más poderosos de Nicolás Maduro enviarán delegaciones diplomáticas a la posesión del jefe de Estado. Recep Tayyip Erdogan mandará a su vicepresidente Fuat Oktay. También se espera una delegación de Rusia, país con el que Venezuela tiene una alta deuda y al que le ha permitido hacer inversiones en todos los sectores y con el que tiene una alianza militar y de suministro de armas. China estará representada por su ministro de Agricultura, Han Chang-fu, quien ya está en Venezuela. Entre tanto, México confirmó que el encargado de negocios en la embajada de su país en la nación suramericana, Juan Manuel Nungaray, asistirá en lugar de Andrés Manuel López Obrador. Uruguay, gobernado por Tabaré Vázquez, también enviará una delegación al acto que comenzará a las 10 de la mañana, hora de Caracas, y que tendrá lugar en la sede del Tribunal Supremo de Justicia, que a pocas horas del evento lucía con todos sus accesos viales bloqueados por la fuerza pública. Mientras se acerca la hora para la posesión de Nicolás Maduro, el ambiente en Venezuela se torna cada vez más tenso. La Iglesia Católica y la oposición insistieron en que van a declarar ilegítimo al mandatario, mientras que en Maracaibo hubo fuertes protestas. Este fue el momento en el que la periodista Madeline Palmar de la emisora UniónRadio.net se salvó de ser embestida por una tanqueta de la Guardia Nacional Bolivariana. ¡Madre, salid de ahí! El hecho sucedió en Maracaibo, capital de Zulia, en medio de una jornada de protestas y fuertes enfrentamientos contra la fuerza pública. Varios locales y supermercados en el centro de la ciudad fueron saqueados por cientos de personas empujadas por la falta de alimentos que azota a buena parte del país. Algunos comerciantes también se manifestaron contra los uniformados y el gobierno local, ya que aparentemente les impidieron abrir sus bodegas en el mercado de las pulgas. Las protestas sucedieron a menos de un día de que Nicolás Maduro inicie su segundo mandato presidencial, el cual no será apoyado por la Iglesia Católica. Por tanto, la pretensión de iniciar un nuevo periodo presidencial el 10 de enero de 2019 es ilegítima por su origen y abre una puerta al desconocimiento del gobierno porque carece de sustento democrático en la justicia y el derecho. A pesar de las amenazas de la Asamblea Nacional Constituyente de investigar por traición a la patria a quienes apoyen al Grupo de Lima, el diputado Julio Borges, quien debió escapar de Venezuela luego de que lo acusaran de participar en el supuesto atentado contra Nicolás Maduro el 4 de agosto del año pasado, envió un contundente mensaje al jefe de Estado. @Nicolás Maduro, la realidad es que si continúas en el poder, la integridad de Venezuela desaparecerá, porque tu régimen representa un Estado criminal y fallido. Nunca te ha importado Venezuela, solo tus privilegios y negocios, por eso la has entregado a Cuba y a tus mafias. Desde España, y donde se encuentra exiliado tras escapar el año pasado de la dictadura chavista que lo tenía detenido, el exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma, le hizo un llamado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. A los oficiales de la Fuerza Armada Nacional, a los soldados de nuestra Fuerza Armada Nacional, para que respalden a la única institución legítima que hay en Venezuela, que es la Asamblea Nacional, y que impidan que Nicolás Maduro y su camarilla sigan dando un golpe de Estado. Un pronunciamiento similar hizo la exdiputada y líder del movimiento 20 Venezuela, María Corina Machado, en una entrevista para el diario El Universal de México. La única manera de la transición a la democracia para reconstruir el país es aplicar toda la fuerza interna y externa para que Maduro y su régimen entiendan que deben irse ya. Entre tanto, el descontento en las calles de Caracas por el nuevo periodo presidencial parece ser evidente. La firma Meganálisis divulgó esta encuesta según la cual el 81,3% de personas estarían de acuerdo con un gobierno de transición para suceder a Nicolás Maduro. Y la comunidad internacional también prepara medidas para aumentar la presión contra el régimen de Nicolás Maduro. El Parlamento Europeo, por ejemplo, reiteró su respaldo al jefe de la Asamblea Nacional, mientras que la OEA hará mañana una sesión extraordinaria. El jefe del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, sostuvo una conversación con el presidente de la Asamblea Nacional de mayoría opositora, Juan Guaidó. Es un placer para mí hablar con usted. Yo creo que es importante enviar un mensaje a la Asamblea Nacional de Venezuela que nosotros reconocimos solamente la Asamblea Nacional de Venezuela, no reconocimos el régimen de Maduro, porque no hay elecciones regulares en su país, en Venezuela. Por esto no hay Estado de Derecho, no se puede trabajar con la oposición que está en la cárcel. Tajani anunció que el Parlamento del Viejo Continente prepara más medidas contra el régimen chavista. Y también mañana que nosotros lo vamos a hacer muy claro, lo que también voy a hacer, enviar mensajes. Nosotros hablamos solamente con el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, no hablamos con el régimen de Maduro.
reconocimos. Además de Tajani, otras voces en el exterior han pedido aumentar la presión en contra de Nicolás Maduro. Es el caso de la destituida fiscal Luisa Ortega Díaz. Y yo creo que hay que llamar mañana a la gente a la calle, hay que invitar a la gente a estar presente mañana repudiando ese acto, esa autocoronación que va a hacer Nicolás Maduro. Yo creo que la gente tiene que salir a reclamar, a sublevarse en la calle, a resistir, a repudiar la ignominia que representa la tiranía. Entre tanto, la Organización de Estados Americanos, OEA, llevará a cabo mañana jueves una sesión extraordinaria para tratar la crisis en Venezuela y emitir un enérgico pronunciamiento en contra del segundo mandato de Nicolás Maduro. Y justamente Nicolás Maduro comenzará su segundo mandato en medio de una muy fuerte crisis económica. La Asamblea Nacional reveló que la inflación en Venezuela durante 2018 fue superior a 1.600.000%. Cuando Nicolás Maduro comenzó su primer mandato en 2013, la inflación en Venezuela era de 56,1% según cifras del Banco Central de ese país. Con el paso del tiempo, la escasez de alimentos y la caída de producción nacional hicieron que ese índice creciera hasta el punto de que en 2015 la entidad financiera estatal dejó de publicar las cifras oficiales. Desde entonces, la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional ha tenido que hacer el cálculo. A solo un día de que comience el segundo mandato de Maduro, la inflación en el país alcanzó este incremento. Lamentablemente, nosotros cerramos un año, 2018, con una inflación que afecta el bolsillo de los venezolanos en 1.698.000. 698.488,2%. La Asamblea también advirtió que las desesperadas medidas del gobierno, entre ellas cambiar continuamente el cono monetario, hacen que para este año pronósticos como los del Fondo Monetario Internacional se queden cortos. No produce divisas, no se produce lo que nos comemos en el país y sigues monetizando ese déficit, entonces sigues dándole más bolívares a la calle. Eso, sin ningún tipo de control, pues la cifra de los 10 millones, del 10 millón % puede quedarse corta. Pero además de la inflación existen otros indicadores que dejan en evidencia la debacle económica y financiera en Venezuela bajo la actual dictadura. El programa de recuperación económica con la reconversión monetaria. El Producto Interno Bruto pasó de 5,6% en 2012, un año antes de que Maduro comenzara a gobernar, a menos de 18% en 2018. Las reservas internacionales disminuyeron de 29.890 millones de dólares en 2012 a 8.400 el año pasado. El país pasó de producir 2,4 millones de barriles de crudo por día hace 7 años a 1,1 en 2018, mientras que las importaciones disminuyeron de 66.000 millones de dólares en 2012 a solo 9.200 el año anterior. Ya de vuelta y continuamos a esta hora con la información. En los primeros 9 días de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el mandatario de izquierda ya enfrenta su primera crisis. Las largas filas de carros que se han formado alrededor de las estaciones de servicio de los principales estados mexicanos por el desabastecimiento de gasolina crearon pánico entre los ciudadanos. Este es el panorama que hoy viven millones de mexicanos que durante horas han hecho filas en las estaciones de servicio para tanquear sus carros. Y es que en los principales estados de México, incluyendo la capital, el desabastecimiento de gasolina se ha sentido. Es un desastre donde quiera. Ya llegué a 2 gasolineras y no tienen. Aquí, ve, ¿hasta dónde más hay que ir? Si no hay aquí, ¿a dónde? A finales de 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador ya había sido elegido presidente de México, anunció un plan para detener el robo de combustible que, según el mandatario, en 2017 ocasionó pérdidas por 3.000 millones de dólares. La estrategia del gobierno consiste en la vigilancia por parte del ejército de 50 puntos estratégicos de Pemex y catalogar el robo de gasolina como un delito grave sin derecho a fianza. Ahora hay Estado de Derecho, ya no hay Estado de chueco. Entonces están ahí presionando, pensando que nos van a vencer, que no quieran jugar a las vencidas, porque
va a triunfar la ley y va a triunfar la justicia. Los ciudadanos temen que con la llegada de la izquierda al poder, México empiece a parecerse poco a poco a Venezuela, que hace años está inmersa en una crisis humanitaria, económica y social. Ni en huracanes, ni en temblores, ni en precios altos del petróleo nos había pasado algo así. Pero López Obrador llamó a la calma y aseguró que hay suficiente gasolina para el pueblo mexicano. Estamos cambiando todo el sistema de distribución, por eso en algunos puntos se ha padecido de desabasto, pero tiende a la normalidad porque estamos aplicados de tiempo completo a que no haya problema de abasto de combustible. Le puedo decir a la gente, a todos los mexicanos, que tenemos gasolina suficiente. México ya lleva 3 días sin gasolina y, a diferencia de lo dicho por López Obrador, cada vez son más las estaciones de servicio que se quedan sin combustible, afectando a millones de ciudadanos que utilizan sus vehículos como medio de transporte o como sustento económico. Damos un vistazo a la situación política en Estados Unidos. Donald Trump abandonó la reunión con los líderes del Congreso en la Casa Blanca, donde buscaban solucionar el cierre de gobierno. La tensión con los demócratas va en aumento. El muro con el que Trump busca separar fronteras con el paso de las horas divide cada vez más internamente. Un encuentro que tenía como objetivo lograr un acuerdo que ponga fin al cierre de gobierno después de 19 días, que terminó tan solo instantes después de haber iniciado. Acabo de salir de una reunión con Shocking Nancy, un desperdicio completo de tiempo. Pregunté qué sucedería en 30 días si yo abro rápidamente las cosas. ¿Ustedes van a aprobar un muro o una barrera de acero? Nancy dijo no. Yo dije bye bye, nada más funciona. A cambio de reabrir el gobierno, Trump exige la aprobación de $5.700 millones. Le pidió a la presidenta Pelosi, ¿estás de acuerdo con mi muro? Ella dijo no, y él se levantó y dijo, entonces no tenemos nada que discutir, y simplemente se fue. Reveló detalles de los pocos instantes que duró el encuentro. Y él dijo, si abro el gobierno, ustedes no harán lo que yo quiero. Eso es cruel, cruel. Está usando a millones de personas inocentes y eso estuvo mal. Y luego, unos minutos más tarde, golpeó la mesa y cuando la líder Pelosi dijo que no estaba de acuerdo con el muro, simplemente salió y dijo, no tenemos nada de qué hablar. Una decisión que tiene frenado el sueldo de más de 800.000 empleados federales. Nuevamente vimos un berrinche porque no pudo salirse con la suya y simplemente salió de la reunión. Le pedí que abriera el gobierno, que mañana muchas personas tendrán problemas para pagar sus hipotecas, pagar sus cuentas, lidiar con situaciones en las que no reciben pago. Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, advirtió sobre la situación. Él piensa que tal vez ellos podrían simplemente pedirle más dinero a su padre, pero no pueden, y creemos que el daño colateral que está causando... Ahora habrá millones de estadounidenses, cientos de miles de trabajadores federales que están tan decepcionados como nosotros, que los demócratas no están dispuestos a participar en negociaciones de buena fe. Nancy Pelosi y Chuck Schumer, al responder al discurso de Trump la noche del martes, aseguraron que el mandatario tiene como rehén al pueblo estadounidense. Convencer a los escépticos sobre el muro fronterizo fue el objetivo de Donald Trump durante su alocución en el horario de máxima audiencia. Allí el mandatario una vez más responsabilizó a los demócratas de este cierre de gobierno que ya cumple 19 días. Un discurso de 9 minutos centrado en la seguridad fronteriza, los fondos requeridos, el cierre de gobierno y el muro. Mis compatriotas, esta noche les hablo porque hay una creciente crisis humanitaria y de seguridad en nuestra frontera sur. Todos los días, los agentes de aduanas y patrullas fronterizas se encuentran con miles de inmigrantes ilegales que intentan ingresar a nuestro país. Una vez más se refirió al monto solicitado mencionando a los demócratas. Los profesionales de la ley han solicitado $5.7 mil millones para una barrera física. A solicitud de los demócratas será una barrera de acero y no un muro de concreto. Recalcó la que fue una de sus promesas bandera de campaña.
Esta es la trágica realidad de la inmigración ilegal en nuestra frontera sur. Este es el ciclo de sufrimiento humano que estoy decidido a terminar. Una vez más, relacionando a los inmigrantes con los calificativos de su retórica. Mi administración ha presentado al Congreso una propuesta detallada para asegurar la frontera y detener las bandas criminales, los traficantes de drogas y traficantes de personas. Es un problema tremendo. Nuestra propuesta fue desarrollada por profesionales de la ley y agentes fronterizos en el Departamento de Seguridad Nacional y mantener a Estados Unidos seguro, de hecho, más seguro que nunca. Hizo también referencia a la financiación del muro. El muro fronterizo se pagaría muy rápidamente por sí mismo. El costo de las drogas ilegales supera los 500.000 millones al año, mucho más que los 5.700 millones que hemos solicitado al Congreso. El muro también será pagado indirectamente por el nuevo gran acuerdo comercial que hemos hecho con México. Señala a los demócratas en el Congreso sobre la situación. Los demócratas en el Congreso se han negado a reconocer la crisis y se han negado a proporcionar a nuestros valientes agentes fronterizos las herramientas que necesitan desesperadamente para proteger a nuestras familias y a nuestra nación. Se cumplen 19 días desde el cierre de gobierno que inició el 22 de diciembre y que tiene sin salario a más de 800.000 de los 2.1 millones de trabajadores federales, la medida que tomó al no recibir la aprobación de los fondos para el muro. El gobierno federal permanece cerrado por una razón y solo una, porque los demócratas no financiarán la seguridad en la frontera. Mi administración está haciendo todo lo que está a nuestro alcance para ayudar a las personas afectadas por la situación. Pero la única solución es que los demócratas aprueben un proyecto de ley de gasto que defienda nuestras fronteras y reabra el gobierno. Esta situación podría resolverse en una reunión de 45 minutos. La denomina como una crisis humanitaria sin precedentes. En su discurso nuevamente hizo un llamado al Congreso y a los estadounidenses. A cada miembro del Congreso le pido aprobar un proyecto de ley que ponga fin a esta crisis. A todos los ciudadanos, llamen al Congreso y dígales que finalmente, después de todas estas décadas, aseguren nuestra frontera. El discurso de Trump se dio horas antes de su viaje a la frontera sur programado para este jueves. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, llegó de sorpresa a Bagdad. El jefe de la diplomacia estadounidense llega en medio de su gira por Oriente Medio para llevar un mensaje de calma a sus aliados en la región. Pompeo se reunió con el presidente del Parlamento iraquí. El pasado 26 de diciembre, Trump realizó también una visita sorpresa en Irak y lo hizo a las tropas de Estados Unidos desplegadas en ese país. Sin embargo, no se encontró con autoridades locales, lo que causó una gran polémica en el país. Y de otro lado, en Europa, a poco menos de una semana de la votación final sobre el acuerdo del Brexit, el Parlamento británico acorraló a la primera ministra Theresa May. En 2 días, la premier recibió 2 reveses de su Parlamento, lo que no le deja muchas alternativas sobre el Brexit, que el próximo 29 de marzo debe ya hacerse efectivo. A Theresa May se le acaba el tiempo para intentar por última vez convencer a su Parlamento de votar a favor del documento final del Brexit, que ya fue aprobado por los 27 países miembros de la Unión Europea. He estado en contacto con líderes europeos desde entonces sobre las preocupaciones de los parlamentarios. Estas discusiones han demostrado que es posible una mayor aclaración sobre el respaldo y esas conversaciones continuarán durante los próximos días. Pero el tiempo no es el único que juega en contra de la premier británica. Tras las vacaciones de fin de año, en solo 2 días, May recibió 2 reveses en el Parlamento británico. Los laboristas, liderados por el opositor Jeremy Corbyn, buscan a como dé lugar la forma para frenar el Brexit y lograron convencer a los conservadores que en el mes de diciembre apoyaron la moción de censura contra Theresa May. Con una votación de 303 a favor y 296 en contra, el Parlamento aprobó una enmienda que bloquea la capacidad económica del Ejecutivo. Es decir, que si el Parlamento británico vota en contra del acuerdo final del Brexit el próximo 15 de enero, y teniendo en cuenta que el 29 de marzo se hará efectiva la salida del Reino Unido de la Unión Europea, Theresa May no podrá tomar medidas económicas sin ser aprobadas por el Parlamento. Y hoy, en el comienzo del debate previo a la votación final sobre el Brexit, Theresa May corrió con la misma mala suerte. Así votaban una vez más los parlamentarios en contra de la premier británica.
The ayes to the right, 308. The noes to the left, 297. So the ayes have it, the ayes have it. El Parlamento votó a favor de darle un plazo de tan solo 3 días a Theresa May y su gabinete para presentar un plan B en caso de que el próximo martes la Casa de los Comunes no apruebe el documento final del Brexit. May salió derrotada de su parlamento, pero guarda la esperanza de que este martes sus diputados conservadores la apoyen votando a favor del documento final del Brexit. De lo contrario, las opciones para la primer ministra serán la dimisión, el llamado a elecciones anticipadas o, por qué no, someter al pueblo británico a un segundo referendo. El acercamiento entre Estados Unidos y China hace recuperar los precios del petróleo en el mercado internacional. El Brent llega a los $60 el barril y el WTI supera los $50. Los anuncios desde Washington y Beijing, que confirman un acercamiento entre los gobiernos de Estados Unidos y China, hacen subir los precios del petróleo. No solamente el tuit de ayer del presidente Trump asegurando que las conversaciones iban bien, sino también las declaraciones del secretario de Comercio de China que asegura podrían alcanzar un acuerdo muy prontamente. Los datos de los mercados muestran que martes y miércoles, días de acercamiento entre ambas partes, el petróleo subió 2% como reacción a los informes que hablan de bajarle el tono a la disputa comercial. Las acciones están repuntando tanto en Asia como en Europa y en América. Se ha venido valorizando el mercado bursátil. El WTI llegó de nuevo a $50 el barril y el petróleo de referencia Brent superó los 60. El optimismo de los mercados en general se vio en la jornada de hoy. Recordemos que justo después de la Navidad el precio del petróleo se registraba a un precio de $42 y hoy en día lo tenemos $10 arriba. Justo el tercer día de conversaciones se habló de temas como compra de productos agrícolas y materias básicas de Estados Unidos y acceso de esos bienes a China. Los mercados reaccionaron de manera positiva. Las monedas emergentes en particular se han valorizado y en especial aquellas monedas que están relacionadas con los precios de los commodities. Y aunque la prensa china dijo que no se darán concesiones irrazonables, hay disposición para superar la disputa comercial con Estados Unidos. También contribuye el recorte anunciado por los países exportadores de petróleo y Rusia. Tanto Arabia como sus países aliados del cartel han reducido la oferta de manera diaria, de tal manera que esto viene mejorando un poco el precio del petróleo. Sería difícil prever un poco el norte en el mediano plazo. La fecha para llegar a un acuerdo es el 2 de marzo. El presidente Donald Trump dijo que si no lo hay, se elevarán los aranceles al 25% desde el 10% a las importaciones chinas por un valor de $200.000 millones. El fuerte invierno tiene en vilo las ciudades fronterizas entre Alemania y Austria. Tras la muerte de 3 personas en la ciudad de Salzburgo, una avalancha amenazó con la seguridad de los ciudadanos, mientras que en Alemania la gran cantidad de nieve que cayó afectó gravemente las vías del tren, retrasando decenas de viajes. Pero las personas no son las únicas que sufren el invierno. También una gamuza quedó atrapada en la nieve y casi muere de hipotermia y de congelamiento. Continuamos en Red Más Internacional y tenemos ahora noticias amables. El músico venezolano Gustavo Dudamel tendrá una estrella con su nombre en el Paseo de la Fama de Hollywood. La estrella, que tendrá el nombre del director de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, será revelada el 22 de enero. El reconocido artista también se prepara para participar en la próxima entrega de los premios Oscar de la Academia. Por supuesto, lo hará con la orquesta que dirige. Felicitaciones para él, más que merecido. Es noticia también Kate Middleton, quien cumple hoy 37 años y espera celebrarlo en familia. La duquesa de Cambridge hizo su primera aparición pública de este 2019 junto a su esposo, el príncipe William. A sus 37 años, la duquesa es uno de los miembros de la familia real más querido por los británicos, pues con su carisma y junto con su esposo y sus 3 hijos, se ha robado el corazón de la gente del Reino Unido. La duquesa, que llegó a la familia real en 2010, espera convertirse en la reina de todos los británicos. Bien, y hasta aquí llega nuestra emisión de Red Más Internacional, pero hoy los dejamos con este concierto que los italianos disfrutaron a una temperatura bajo cero. Así les decimos a ustedes, buenas noches.